tu inmenso amor. Por eso te amo, mi Cristo. Por eso te canto. Dios del universo, Salvador eterno, Rey de toda la creación, Redentor divino, Dios a ti me rindo, gloria te doy. Manos en él se entregaron por amor. Lo que soy te lo entrego a ti, Señor. Por eso te amo, mi Cristo. Por eso te canto. Dios del universo, Salvador eterno, Rey de toda la creación, Redentor divino, Dios a ti me rindo, gloria te doy. Dios del universo, Salvador eterno, Rey de toda la creación, Redentor divino, Dios a ti me rindo, gloria te Jesús, te alabamos, Señor, y glorificamos tu nombre. El Señor está en este lugar, amén. Vamos a gozarnos en Él. Sí, Señor. Aleluya. Vamos a ver un grito de guerra. Sí, Señor. Dios te está llamando a la guerra. Nos está impulsando
hacia afuera. Acudiremos al llamado del Señor. Tomaremos las armas que Él nos preparó. Dios está llamando a la guerra. Nos está impulsando hacia afuera. Acudiremos al llamado del Señor. Tomaremos las armas que nos entregó. Tú y yo somos un pueblo. Tú y yo preparados para tocar la grandeza del Señor, para tomar la tierra que nos entregó. Tú y yo, díselo, somos un pueblo. Tú y yo preparados para mostrar la grandeza del Señor, para mostrar la tierra que nos entregó. Vamos al Señor esta noche. Él nos está llamando a predicar, así que vamos a abrir el Señor con tu fuerza. Aleluya. Dilo conmigo. Gloria al Señor. Tú y yo, díselo, somos un pueblo. Tú y yo preparados para mostrar la grandeza del Señor, para tomar la tierra que nos entregó. Tú y yo. Vamos a dárselo fuerte al Señor, amén. Sí, Señor. Vamos a ver quién es capaz de saltar para Cristo en esta noche. Si David lanzó, vamos a ver quiénes son capaces en esta hora. Aleluya, vamos. Hazlo para Cristo. Vamos, hazlo para Cristo. El camino del Señor es perfecto, la palabra del Señor es poder. Él es el alma y escudo de todos los que en Él confían. Cristo es mi fortaleza, es mi escudo, con Él paso en medio de un batallón. En la diestra mis manos se prepara para pelear. Díselo, el camino del Señor es perfecto, la palabra del Señor es poder. Él es el alma y escudo de todos los que confían. Cristo es mi fortaleza, es mi escudo, con Él paso en medio de un batallón. En la diestra mis manos se prepara para pelear. Porque ¿quién es Dios si no el Señor?
una vez más. Gloria a Dios. El Señor está en este lugar. Gloria a Dios. Espíritu de temor, espíritu de maldad, espíritu de aflicción, espíritu de vanidad, espíritu de brujería, espíritu de hechicería, espíritu de aflicción, espíritu de vanidad. Tu presencia reinará sobre todo imperio. Tu presencia reinará, gobernará sobre todo principado. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos con tus palmas. Alaba al Señor con tus palmas. Aleluya. Sí, Señor. Levántate, Señor. Gloria a Dios. Ese aplauso para Cristo. Gracias, Señor. Dios en ustedes. Es la gracia de Dios en ustedes. Quizá el pastor nunca se imaginó esta victoria, así como tampoco se imagina lo que vendrá, pero Dios honra a los que le honran. Amén. La humildad, pastor, hasta el final. Amén. La humildad hasta el final, y Dios se encargará de hacer el resto. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermano, la hora avanzó. Hoy quise estar aquí con mi esposa también, con mi familia, pero hay cosas que atender allá también en la iglesia, y entonces hoy nos dividimos el trabajo. Dije, yo voy a la iglesia y tú vas a la actividad que tenemos. Entonces pues estoy aquí con hermanos de la congregación para compartir la palabra de Dios con ustedes. Amén. Le invito a estar de pie, por favor, para que leamos la palabra de nuestro Dios y así meditar en ella. Y vamos a ubicarnos en la carta a los Hebreos capítulo 12. La carta a los Hebreos capítulo 12 y también en Apocalipsis capítulo 1. Gloria a Jesús. Carta a los Hebreos capítulo 12 y Apocalipsis capítulo 1. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Vamos a leer Hebreos capítulo 12, versículo 2, y lo leemos en el nombre del que nos ama. Amén. Del que entregó su vida en la cruz por nosotros y vendrá a buscarnos. Amén. Nombre de Jesús. Dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Vamos un momento, hermanos, a Apocalipsis capítulo 1. Aleluya. Apocalipsis capítulo 1. Gloria a Jesús. Y vamos a leer desde el versículo 12. Y escribe, disculpen hermanos, disculpen por favor, desde el versículo 9. Dice así: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último,
escribe en un libro lo que ves y envíalos a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llamas de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como el de un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí yo vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son y las que han de ser después de esta. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Amén. Puede sentarse, mi hermanos, que Dios me les bendiga. En esta noche yo quiero hablarles del tema viendo al invisible. Viendo al invisible. ¿Cuántos dicen amén? Quizá uno se pregunte en esta noche, ¿por qué es necesario tener una clara concepción de Jesús para caminar en el Evangelio? La respuesta es obvia. La respuesta se la dio el Señor a Pedro cuando le dijo: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La iglesia del Señor tiene enemigos espirituales. La iglesia del Señor tiene enemigos a diario. La iglesia del Señor pelea constantemente, diariamente, contra las tinieblas, contra el mundo, contra el sistema. La iglesia del Señor debe saber cómo piensa su Señor. Dicen amén. La iglesia del Señor debe saber lo que le gusta a su Señor. La iglesia del Señor debe saber cómo su Señor quiere que sea. Por el mundo han salido corrientes parecidas. De hecho, el apóstol Pablo, aparte de difundir el Evangelio, se dedicó también a explicar lo que no era Evangelio. Una iglesia que está cumpliendo 5 años en esta noche, celebrándolos, se puede comparar a una doncella, a una niña de 15 años, frágil, inexperta, ingenua. Y no hay nada que nos preocupe más como padres. ¿Qué será de nuestros hijos, sobre todo de nuestras hijas? ¿Con quién se casarán? ¿Cómo me la tratarán? ¿Pasará hambre? ¿Será que se enamora bien? ¿Será que elige bien? Una iglesia joven tiene tiempo para conocer al Señor. Una iglesia próspera en el Espíritu Santo, me refiero a ustedes, tiene que conocer bien al Señor. Necesita conocer a Jesús. El apóstol Pablo nos dice en Hebreos, y él fue el que escribió Hebreos: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es un reto.
Ahí hay un reto, a Cristo no lo vemos. Yo desearía ministrar con Cristo al lado y preguntarle: Señor, ¿te gusta lo que hago? Señor, ¿te gusta lo que enseño? Y recibir de Él la respuesta correcta. Si Él me dice no, yo cambio porque quiero agradarlo a Él. Si Él me dice sí, yo continúo y avanzo porque es para Él. Pero no lo tenemos visiblemente. No podemos correr como los apóstoles y preguntarle: ¿qué quisiste decir con la parábola del sembrador? ¿Qué quisiste decir con esto? Señor, ¿por qué le hablas en parábola a ellos y a nosotros nos hablas claramente? Jesús a ellos le dio una respuesta dura. Jesús le dijo: a ellos les hablo por parábolas, para que oyendo no entiendan, y como no entiendan, no se conviertan, y como no se conviertan, no se salven. Pero a ustedes les he dado a conocer los misterios del reino. Es un privilegio que tenían ellos. Ahora es un reto para nosotros lo que el apóstol Pablo nos plantea. Repito, si es que él escribió la carta a los hebreos. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ese texto lo conocemos, lo recordamos. Ese texto bíblico es parte de la vida diaria y cotidiana nuestra, en la vida espiritual, en oración, en la predicación. Pero ese texto está rodeado de una imagen gloriosa del Hijo de Dios. El apóstol Pablo comienza diciendo: ya que tenemos tan grande nube de testigos, despojémonos de todo el peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y luego nos plantea un reto: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de sí sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. ¿Cuál era el gozo? ¿Cuál era el gozo del Señor? Su obra bien hecha. ¿Cuál era el gozo del Señor? Su iglesia bien plantada. ¿Cuál era el gozo del Señor? Eras tú, era yo. Y a veces no apreciamos como debe ser la gracia que nos fue dada. A veces no le correspondemos como debíamos corresponderle. ¿Cuál es la respuesta a ello? No estamos mirando al invisible. No estamos mirando al Señor. Cuando yo leo lo que Apocalipsis 1 nos dice, yo veo un reto también allí. Yo puedo ver que el apóstol Pablo y el apóstol Juan veían al invisible y se aterraban con el invisible. Se aterraban con el invisible. Jesús es el soberano de los reyes de la tierra. Jesús es soberano de los reyes de la tierra. Nuestra vida está en las manos de Jesús. Pero no le conocemos a veces como el soberano de los reyes de la tierra. Le conocemos de otra forma. Pero el apóstol Juan quiere esta mañana enseñarnos cómo la iglesia debe ver a su Señor. Según la palabra del Señor, el apóstol está en una isla, está exiliado, está expatriado. Y la causa era Cristo. La causa era el evangelio. ¿Cuántos sufren por la causa de Cristo? Casi no sufrimos. Casi no sufrimos. Predicar, trabajar, ayunar, hablar de Cristo, eso no es sufrir. No nos ha tocado sufrir. No nos ha tocado sufrir, hermano. No nos ha tocado sufrir. No nos ha tocado. Algunas cosas familiares, pruebas difíciles, duras. Pero la iglesia del Señor, por lo menos en este país, no sufre por el Señor. Damos la gloria a Él. Le ha placido que vivamos en paz. Le ha placido que tengamos libertad de culto. Le ha placido al Señor que podamos plantar iglesia donde queremos. Más bien no plantamos, porque vivimos en paz. Vivimos en paz. Pero si nos llegase a tocar tener que sufrir por el Señor, ¿qué encontraría el Señor en nosotros? Lucas capítulo 9 versículo 26 dice: todo el que se avergüence de mí y de mis palabras, yo también me avergonzaré de él cuando venga en mi gloria
en la gloria de mi Padre y en la gloria de los santos ángeles. Hay un reto. No nos ha tocado sufrir, pero no por eso no debemos ver al invisible. Tenemos que ver al Señor. Tenemos que amar al Señor con nuestras entrañas. Tenemos que amar al Señor con toda nuestra fuerza. Tenemos que amarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente. Ese es el reto que nos plantea el Señor. ¿Cuándo le amamos? Cuando le conocemos. ¿Cuándo le amamos? Cuando le tenemos cerca. ¿Cuándo le amamos? Cuando obedecemos sus mandamientos. Cuando le respetamos. Cuando no tiene que el Señor ponernos un policía a nuestro lado, un hermano más maduro que nos cuide. Ahí le amamos. Ahí reconocemos que le amamos. Este hombre estaba en la isla, nuestro hermano Juan, consiervo, copartícipe de los padecimientos nuestros. Y de repente escucha una voz que le dice: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Y voltea a ver quién le habla y ve 7 candeleros de oro, 7 candelabros, si los conocemos de esa manera, encendidos, y eran de oro. Pero en medio de ellos ve a uno más impresionante, ve a uno semejante al Hijo del Hombre. Él lo conocía y nos lo describe. Este hombre tenía una vestidura hasta sus pies y era blanca, tan blanca como la nieve. Y dice la Biblia, y lo describe él, que tenía un cinto de oro en el pecho. Dice que sus pies eran semejantes al bronce bruñido, al bronce al rojo vivo. También dice la Escritura, según lo plantea el apóstol Juan, que sus ojos eran como llamas de fuego y que su rostro era como el sol al mediodía, y que de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su voz era tan fuerte que parecía estruendo de muchas aguas. Esto no es casualidad. El apóstol se introduce para hablarle a la iglesia del Señor, mostrándole primero quién es el Señor. Porque si uno no sabe quién le escribe, uno no valora la escritura. Si uno no sabe quién habla, uno no le presta atención a las palabras. Si uno conoce quién viene hoy a predicar, uno dice: hoy quizás nos hablará el Señor. Si uno sabe quién nos va a hablar mañana, uno se anima a venir o no, porque lo conocemos. Pero si no, vamos al azar. El apóstol plantea la visión, y no por otra causa, sino para que la iglesia reciba la palabra como de parte de Dios. Si esta descripción merece atención, más merece el mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis. Porque las 7 iglesias de antes sufrieron los mismos peligros que la iglesia de hoy sufre. Porque la iglesia de antes servía al mismo Dios, tenía el mismo mensaje y tenía el mismo enemigo. La iglesia de hoy debe considerar: tú, hermano, eres la iglesia del Señor. Tú debes considerar en qué sentido se relacionan los mensajes que Dios da a través de Juan a las iglesias en el Apocalipsis. Por algo el Apocalipsis no es un libro que se lee mucho, es un libro que casi no se lee, con la excusa de que tiene tantas cosas extrañas y no lo entendemos. Pero no es así. La Biblia dice con respecto al Apocalipsis: bienaventurado el que lee las palabras de la profecía de este libro. Bienaventurado el que la entiende, bienaventurado el que la enseña, bienaventurado el que la lee. Ahí hay tesoros de Dios para su iglesia. Hermano, hay tiempos de confusión. Hay tiempos de confusión, de mucha confusión. Yo tuve que escuchar a un siervo del Señor. Escuché de alguien que me dijo, de un siervo del Señor, que murió diciendo estas palabras, después de haber trabajado tanto en la obra del Señor. El dinero sobra, el dinero sobra, pero la gente no se consagra. El dinero sobra, los programas sobran, pero la gente no se consagra.
Y cuando yo escuché esas palabras dije, si la gente no se consagra, cuando Moisés los dirigió, la culpa fue de la gente, no de Moisés. Pero tiene mucho que ver sobre qué predicamos desde nuestros púlpitos, qué aconsejamos a la gente y qué palabra le hacemos llegar a la iglesia del Señor. Cuenta mucho. La palabra del hombre marca, daña, causa tristeza, pero la palabra de Dios restaura. Y cuando uno habla conforme a las palabras de Dios, es constituido como un buen ministro de Jesucristo. Debe esa ser la iglesia del Señor. Esa debe ser la iglesia del Señor. Yo quisiera decir 1000 cosas, 1001 cosas esta noche, pero solo tengo una noche. Voy a decir una y dejo las 1000 para después. Pero el apóstol Juan nos deja uno con hambre, nada más en el capítulo 1. Él dice, porque Cristo es el soberano de los reyes de la tierra. A Él le servimos. El que está en Cristo está completo. No necesita más nada, no necesita más nada. Que Cristo lo bendiga todos los días. Que Cristo lo bendiga todos los días. Pero Él también dice, por su sangre fuimos perdonados de todo pecado. En ese capítulo 1 y dice, y constituidos sacerdotes. Es a Él que le servimos. Es a Él, hermano. Mañana moriremos. Mañana moriremos. Y pasarán unos pocos días y nadie recordará qué fue lo que hicimos. Pero Dios todo lo tiene anotado. Hay que trabajarles a Él. Hay que amarles a Él. Hay que servirles a Él. Trabajamos con almas que van a los cielos. No podemos jugar con ellas. Tú enseñas en la congregación. Tú enseñas al mundo de lo que se te enseña aquí. Tú tienes que ser un buen ministro de Jesús. Tienes que mirar al Señor como es. Es un reto que nos plantea el Señor. Es un reto que nos plantea el apóstol. Cuando la palabra de Dios va a las iglesias del Apocalipsis, es dura. Es dura. Y a mí casi no me gusta meterme allí para otro. A mí me gusta meterme allí para mí. Me gusta. Sobre todo cuando siento que estoy agarrando piojo. Piojos espirituales. Pues ya casi no tienen dónde agarrarse. Y me gusta meterme allí porque Dios me sorprende y me agarra y me coloca en el sitio nuevamente. Porque no somos nosotros, hermano. Es Dios en nosotros. Es Dios en nosotros. Es Dios en ti. Es Dios en ti. Lo primero que la iglesia que mira al Señor debe saber es que la iglesia que mira a Jesús le ama por lo que es y no por lo que hace. Dicen amén. La iglesia que conoce a Cristo sabe que le demuestra su amor por lo que es y no por lo que hace. ¿Sabe, hermano? Los obreros en la iglesia del Señor no son pocos porque el trabajo sea poco. Son pocos porque Dios sabe quién le ama por cómo es. Y Dios escoge al que le ama. Cuando nosotros fabricamos siervos y hombres para el servicio de Dios, fracasamos. Pero cuando Dios los llama y los prepara, son de gran ayuda. Y Dios es el que escoge. Dios es el que elige. Dios es el que usa. El apóstol Juan da el cuadro de Cristo y le escribe a la iglesia de Éfeso. Y le dice: iglesia, no es lo que haces, es lo que eres. Iglesia del Señor, le dice el apóstol a la iglesia de Éfeso, capítulo 2. Iglesia, desde hace tiempo has dejado tu primer amor. Duro, duro, duro. Es como cuando el marido trabaja mucho en la casa, se va temprano y llega de noche, cansado. Y cuando tiene una oportunidad, trata de darse un tiempito él. Y la esposa se cansa y dice: no, ya tú no me amas. Pero mujer, nada te falta.
Pero mujer, yo trabajo todo el día. A los niños no les falta nada, están en el mejor colegio. Pero ella dice, no me amas. No es como al principio. No sabía que iba a ser así. Era diferente cuando empezamos. Era diferente cuando me conociste. Ay, sí, le dijiste a mi mamá que me ibas a querer mucho. Ay, yo me acuerdo cuando le decías esto. Empiezan los reproches. Cristo también reprocha. Cristo no nos llama al ministerio para que dejemos de amarle y amemos más el ministerio. La iglesia de Éfeso tuvo que recibir esta palabra dura. Habías dejado tu primer amor, le dice. No es lo que hacemos, es lo que somos. Hace unos días escuché un programa en la radio y decía, amamos al Señor con lo que hacemos. Yo dije, no puede ser. No puede ser. No amamos al Señor con lo que hacemos. Porque en este país hay gente que está trabajando mucho en la política, mucho, bastante, y no podemos decir que aman al Señor. No podemos decir que aman al Señor. Amamos al Señor con lo que somos. Amamos al Señor cuando amamos su palabra. Ahora, cuando nosotros amamos menos al Señor que al principio, esto podría describirse de la siguiente manera: que aquí hay un peligro tan tremendo, que es donde ya Cristo no es amado, sino la obra. Cuando uno deja de amar al Señor, pero continúa en el trabajo, ya Cristo no es amado, sino la obra. Y cuando Cristo mandó a Pedro en representación de la iglesia a que trabajara, le dijo: ¿me amas? Asegúrate que me amas. Y le decía: yo te amo, yo te amo. Sí, pero hace poco sacaste una espada. Eso es lo que quiero. Eso es lo que quiero que tú cambies. Porque así no se me ama, Pedro. Pedro, ¿me amas? Sí, tú sabes que te amo. Pero estaba ocupado pescando. Y en su actitud otros le imitaron y dijeron: vamos contigo. Estaba debilitando la iglesia, estaba debilitando el ministerio. Y el Señor le dijo: así no. Cuando se utiliza la palabra amor allí, has dejado tu primer amor. Es la misma que se utiliza cuando el Señor le reprocha a Pedro en aquella orilla de la playa. Y se refiere a una palabra que en griego se pronuncia ágape. Todos la conocemos, que significa precisamente amar. Amar, hacer un festín de amor. ¿Cuánto le hacen un festín de amor al Señor? Diariamente, continuamente. Cuando apartas tu pie del mal, de la tentación, de lo que va a dañar tu vida o a la iglesia, o a entristecer a los pastores de la iglesia, al que te ama en este lugar, cuando apartas tus pies de allí, amas al Señor, amas a Dios. Cuando miras en medio de la desgracia la bondad de Dios, porque eso es lo bueno, que el cristiano en la desgracia puede ver la bondad de Dios. Puede ver la bondad de Dios. Cuando nosotros vemos en la desgracia la bondad de Dios, decimos que le amamos. Podemos decir que le amamos. Pero cuando renegamos y decimos: antes me era mejor, yo no tenía tantos problemas antes, esto como que es más fuerte de lo que yo pensaba. No estamos amando al Señor. Estamos en el camino, pero nos hace falta tener un cuadro exacto de quién es Dios, de quién es Jesús. En este sentido, nosotros podemos estar amando a la obra más que al Señor. Y se corre el peligro de cuidar una imagen más que obedecer la palabra de Dios. Ese es el riesgo. Hay que aprender a amar a Cristo en el Evangelio desde pequeños espiritualmente, porque hay una cosa cierta sobre tu vida, hermano, y es que tú crecerás. Eso nadie lo detiene. Tú crecerás, hermano. Tú crecerás en conocimiento, tú crecerás en experiencia, tú crecerás incluso en fama. La gente sabrá más de ti. Tú crecerás como individuo, como iglesia creceremos. En la naturaleza de lo que nace debe crecer. Lo que nace debe crecer.
Pero el crecimiento no nos garantiza que estamos agradando a Dios. No, nos garantiza que estamos agradando a Dios lo que somos, porque Él es la roca donde su iglesia está plantada. Esa es la insistencia de estos apóstoles para con nosotros y para la iglesia del Señor. Ahí es donde alguien puede cuidar una imagen por un cargo y guardarse lo que debiera confesar. Ahí es donde alguien se puede dejar agarrar de la arrogancia, como aquel que conocemos en las Escrituras, Ezequiel 28. Agarrar de la arrogancia y pelearse dentro de la iglesia, incluso por la imagen o por los puestos. Ahí estamos certificando que estamos dejando de amar al Señor. Hay un reclamo de Dios. Entonces la iglesia debe poner a Dios en primer lugar por lo que es y no por lo que hace. Esto no implica que usted debe dejar de trabajar. Esto implica que usted debe darle el primer lugar al Señor de la obra. Amén, hermano. El primer lugar al Señor de la obra. Tu relación es importante, porque en tu relación Dios te ministra la santidad, la fuerza, la autoridad, el despego a las cosas de este mundo. El despego a las cosas de este mundo es allí en la intimidad con Dios. No solamente a la iglesia de Éfeso. Yo quiero que vaya conmigo a Apocalipsis, capítulo 1, capítulo 2, perdón. Por favor, vaya conmigo. Vamos a leer el capítulo 2, versículos 8 y 9. Capítulo 2, versículos 8 y 9. Y vamos a leer lo que se le dice a la iglesia Esmirna. Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 y 9. Nos dice: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. ¿Cuántos dan gloria a Dios? La iglesia del Señor, según el mensaje a Éfeso, la iglesia que mira al Señor debe amarle más por lo que es que por lo que hace. En segundo lugar, la iglesia que mira a Jesús, que lo conoce, que le ha visto, no confía en vano. No confía en vano. Usted confía en el Dios que le ayuda. Usted confía en el mismo Dios. Usted confía en el mismo Dios que habló a través de Isaías, diciendo: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y la palabra siempre es la que a mí me llena de gozo allí. Siempre, siempre. Porque el diablo es padre de mentira. Y cuando tú le fallas a Dios, cuando te equivocas a la manera incluso de quien no conoce al Señor, habiéndole conocido, Él te destruye si tú no crees que Dios te ayuda. Es necesario que creas que Dios te ayuda. No podemos agarrar a Dios de burla, pero debemos creer que Dios nos ayuda. Él es Padre. Él es nuestro Dios. Él nos vio con gozo en el futuro, en el día de su muerte. Sufrió la angustia 3 días posiblemente sin dormir y dijo: mi alma está angustiada hasta la muerte. Temía la muerte, pero le éramos más valioso que su propia vida. Le éramos más valioso, estábamos necesitados y nos prefirió a nosotros que su propia vida. ¿Cómo no nos perdonará? ¿Cómo no nos ayudará siempre? Y nosotros pensamos que cuando nos equivocamos sabiendo que no debíamos hacerlo, ya Dios se enojó, ya Dios no ayuda. Aquí sí Dios creo que no me va a ayudar. Pues nos equivocamos.
Porque la Biblia dice: siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. A menos que no queramos, o a menos que no creamos que Él puede ayudarnos. La iglesia Esmirna es una iglesia particular, porque la visión que tiene Juan, la descripción que le da Juan, toma una parte Juan para hablarle a esta iglesia y le dice: yo soy el que estuvo muerto, pero vivo. Yo estuve vivo, morí, pero resucité vivo nuevamente. Y es otro reto que se le plantea a esta iglesia. Esta iglesia sufrió mucho. La historia nos cuenta que esta fue una iglesia sufrida. Es bueno recordar a los apóstoles. Dice la escritura, hermanos, que en el tiempo en que Esteban fue muerto, todos huyeron. Eso fue una bendición, porque iban predicando por los caminos. Incluso el evangelio llegó a Samaria, con poder, con señales y con doctrina. Pero dice: todos huyeron, y hace la salvedad, salvo los apóstoles, porque los capitanes se hunden con su barco. Salvo los apóstoles. ¿Y sabe qué hicieron con los apóstoles? Los mataron. Todos fueron muertos, todos fueron mártires, excepto Juan. La historia nos dice que todos los apóstoles fueron mártires, excepto Juan. Es bueno recordar eso. Se habla de un hombre llamado Policarpo y se cita mucho en los púlpitos de nuestra iglesia. Se dice que este hombre era discípulo directo de Juan, aprendió de Juan. Qué privilegio tan grande, privilegio que muchos no tienen, hermano, de tener de repente una palabra genuina en el corazón. Hay mucho evangelio en el mundo hoy en día, algo parecido, pero no es evangelio. Yo vi en estos días en televisión a un hombre hablando de Cristo. Yo decía: gloria a Dios, gloria a Dios. Un hombre que antes era de la farándula, estuvo metido en las drogas, destruyó su vida y su familia por las drogas, por los vicios. Pero dice que se restauró en un centro de rehabilitación cristiano y conoció a Jesús, conoció a Cristo. Yo no voy a decir quién era, usted va a saber quién es cuando yo le diga lo demás. Y decía: el hombre viejo, decía así, el hombre viejo quedó clavado en la cruz. Yo decía: aleluya. El hombre viejo, aquel hombre que destruía su familia, que engañaba a su esposa, que se drogaba, quedó clavado en la cruz. Yo decía: aleluya. Pero después en la farándula no lo suelta. Y le dijeron: vamos de esta manera a escuchar una canción. Y él se puso a cantar una canción y empezó a decir así. Algunos la conocen, los que son desde el tiempo de Cantinflas para atrás. Decía: esta era mi novia que tanto quería. ¿Se acuerdan de esa canción? Y es: no, así no, así no es. Así no es, dije yo. Hablaste bonito, pero lo destruiste al final. Porque esa canción dice que tú puedes traicionar. Esa canción dice que te la puedes cobrar, que tú puedes acostarte con la mujer de tu prójimo con tal sea una deuda que él te deba. Lo que es malo es malo. Y la iglesia del Señor debe tener discernimiento, sobre todo mientras crece, sobre todo cuando le están saliendo bien las cosas. Porque tenemos un enemigo que no duerme, no duerme. Yo dije: no puede ser así. Esto quiere decir que está malo. No puede ser así. Alguien me quería predicar en estos días en la iglesia, y yo soy muy dado, así como el pastor, muy dado. Muy dado. Predica, hermano, gloria a Dios. Claro, lo conocemos, sabemos quién es. Y me dijo: hermano, cargo un video mundano para pasarlo ante la prensa. No, le dije: no, por supuesto que no. No, pero es que no es nada malo, es una cosa. No. Y como el que me ayuda allá en la iglesia, uno de los que me ayudan allá en la iglesia, ¿sabe cómo soy yo? Le dijo a la hermana: no, es que esa bicha tiene un virus y no entra el pendrive. Y de verdad no entraba. Yo le dije: bueno, dijiste una mentira, Señor, te perdone, no fui yo. Me dijo: no, hermano, no. Agarró el pendrive. Gloria a Dios, le dije. Hijo, no se puede. Dice la palabra del Señor: si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros.
Pero en luz, pero en luz. Amén, hermano. Pero en luz. Ustedes son una doncella linda del Señor. Ustedes son una doncella linda del Señor. El enemigo no duerme tratando de ver cómo destruye la iglesia. Claro, está perdiendo su tiempo. Porque Dios es más fuerte que todas las cosas. Dios es más fuerte que todas las cosas. Ángeles, potestades, principados. Dios es más fuerte que todas las cosas. Nada nos podrá destruir. Pero no le abramos puertas al diablo. No, porque no nos pela. No nos perdona. No nos perdona. No nos perdona. Yo he tenido que retirar el pie de algunas amistades que no me convienen. Porque me pego. Alguien me decía una vez: hermano, cómprate un carro nuevo. Esa maldición. Carro viejo, no. Señor, pero es que tú das lo que tú quieres dar. Está bien que tengamos cosas buenas, pero no a costa del afán. No a costa del afán. Porque lo que Dios trata contigo no es lo mismo que trata conmigo. Dios sabe cómo actuar con cada quien. Hermano, mire, si fuera por tener o por no tener, la doctrina fuera otra. La doctrina fuera otra. Un hombre tenía mucho, pero vivía en pecado, y conocemos la historia. Pero un hombre lleno de llaga, en la miseria. Y no estoy hablando de que tenemos que vivir de esa manera, no. Pero si llegase a pasar que alguno de nosotros tenga que vivir en una condición de esa por alguna razón que no se quiere, con tal no suelte al Señor, con tal no suelte al Señor, va a los cielos. Va a los cielos. Va a los cielos. Hay que cuidarse. Tenemos que ser sabios. No tenemos que ser flojos. Tenemos que trabajar. Pero Dios primero en todas las cosas. Dios primero en todas las cosas. Amén. Ahora les decía que Policarpo fue un discípulo directo de Juan. Privilegio tremendo. Y Policarpo tenía 83 años y era pastor de la iglesia Esmirna. La segunda iglesia a la cual el apóstol Juan le escribe de parte de Cristo. Y le dice: yo estuve muerto y viví. Con estas palabras les dice: delen hasta la muerte, sufran, no importa que mueran, porque yo los resucitaré. Pero nosotros en semejante situación diríamos: Señor, más bien ayúdame. Más bien ayúdame. No es nada fácil. Pero dice la historia dice que Policarpo de 83 años fue perseguido, porque allí se celebraba un culto diabólico. Y fue perseguido y fue torturado y fue muerto en la hoguera. Pero Policarpo decía, cuando le dijeron: niega al Señor, niega a ese Cristo, ¿cómo he de negar a mi Señor? Si 83 años he andado con Él y nunca me ha hecho mal. Más bien les pido, pónganle poca llama a la hoguera, para que yo me queme más lentamente y pueda agradar más con mi sacrificio al Señor. Porque le digo al Señor, denle un aplauso a Dios, amén. Déselo a Él, al que te sostiene, al que estuvo muerto pero vivió. No temas en nada lo que vas a padecer. El diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 años, 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Nada más con asegurarle el Señor a ellos que resucitarían, ellos avanzaban sin temor. Avanzaban sin temor. No podemos ser amedrentados por cualquier cosa. Tenemos al Señor de nuestro lado. Jóvenes, no podemos temer al enemigo, al mundo. No podemos temer. Tenemos al Señor de nuestro lado. Al Señor lo tenemos de nuestro lado, entre los que nos ayudan. Amén. Bueno, hermano, voy a decir otra y termino. Vamos un momento al versículo 12 y el 13. Vamos a ver el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Versículos 12 y 13. Capítulo 2. Versículos 12 y 13.
escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi... Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tienes unas pocas cosas, tengo pocas cosas contra ti, que retienes ahí a los que tienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas y a cometer fornicación. Esta palabra es tremenda, hermano. Esta palabra es tremenda. Yo voy a dejarlo hasta aquí, apenas voy a la mitad, pero esta palabra es tremenda. Yo quiero leerla en esta Biblia. En esta Biblia dice un poco más claro. Algunas palabras que están allí se entienden mejor aquí. Nos dice allí el versículo 12: escribe el ángel de la iglesia de Pérgamo, esto dice el que tiene la espada aguda de 2 filos, de donde sé dónde vive, allí donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, sigue fiel a mi nombre. No renegaste de tu fe en mí, ni siquiera en los días que Antipas, mi testigo fiel, sufrió la muerte en esa ciudad donde vive Satanás. No obstante, tengo unas cuantas cosas contra ti, que toleras ahí a los que se aferran a la doctrina de Balaam, el que enseñó a Balac a poner tropiezo a los israelitas, incitándoles a comer alimentos sacrificados a los ídolos y a cometer inmoralidades sexuales. Hay cosas que están hoy a la mano de los seres humanos que antes no estaban cerca. Es triste, hermano, ver cómo personas malgastan su tiempo andando contando a veces chismes por internet. Yo me he enterado de unas cosas por internet que otro me cuenta, por si acaso. Que digo, no puede ser, eso no puede ser. Y voy y trato, bueno, y soluciono, como el pastor, ¿verdad?, que agarra y trata de ayudar más bien. Antes del juicio viene primero la oportunidad, la restauración. Pero el pastor ayuda por la sinceridad del que le sirve a Dios, lo que cuenta. Es la sinceridad del que le sirve a Dios. Hay muchas cosas en las que la iglesia de hoy pierde el tiempo. Hermanos, realmente hablar de internet es hablar de una red. En inglés es red. Te atrapa la red. Internet, red. Te atrapa la red. Quizá muchos adultos dicen, bueno, yo no ando en eso. Pero los jóvenes, no hay vida espiritual cuando yo ando en ese tipo de cosas, malgastando mi vida espiritual, la fuerza que me da el Señor. No hay vida espiritual. Se mete uno en el terreno donde mora Satanás. Mucha gente no controla eso. Y nuestra vista a veces se va a ver cosas que no debe. Que no debe. El Señor tiene ojos como llama de fuego. Juan lo presentó así. Ve bien, él ve bien. Y no está bien. Hago un resumen completo porque me faltaba, pero no está bien que nosotros pensemos que podemos burlarnos del Señor. Nos hacemos daños a nosotros. ¿Y quién nos hace creer que nos burlamos del Señor, el enemigo? No va a pasar nada. Como le dijo Satanás a la mujer, no morirás. No morirás. Me imagino aquella conversación, no morirás. Y cuando alguien se presta para lo que no debe, la mente le dice, no hace daño, tú puedes controlarlo, un poquito no daña. Y se hace vicio, destruye la vida espiritual. Tenemos que cuidarnos. El mundo está encerrado en esto, pero la Biblia dice, según el mensaje que se le da a la iglesia de Pérgamo, que el que mira a Jesús no se deja vencer de este mundo. El que mira a Jesús no se deja vencer de este mundo. Estas 3 cosas quiero dejarte esta noche. El que mira a Jesús le ama por lo que es y no por lo que hace. El que mira a Jesús no confía en Él en vano. No confía en Él en vano. Y el que mira a Jesús no se deja vencer del mundo. ¿Te da miedo? Respetas al Señor. Te da miedo hacerlo porque sabes que Él está allí.
Dios no quiere que ustedes sean una buena iglesia por 5 años. Dios quiere que ustedes sean una buena iglesia hasta el final. Hasta el final. Si el Señor no viene, ojalá esta iglesia dure 200 años aquí. Si no viene todavía. Porque el registro que se ha hecho de estudios de iglesia es que la que más dura 100 años. Porque las generaciones que vienen acaban con la iglesia. Esa es la historia. Esa es la historia. Como la herencia que algunos padres con esfuerzo le dejan a sus hijos, riquezas, y el hijo las barata en 1 año, ya no tiene nada. A veces las generaciones han hecho eso con iglesias. Pero Dios quiere que ustedes sean fieles todos los días y siempre. Siempre. Hay una corresponsabilidad en la fidelidad de una iglesia a Dios. La principal responsabilidad es del ángel de esta iglesia, el pastor que Dios puso en esta iglesia. Ese varón que ha sudado en este lugar para la gloria de Dios y que se mantiene, y que ustedes deben ayudarlo en oración siempre. Alguien dijo: muéstreme a una iglesia que no ore por su pastor, y le mostraré a un pastor con muchos problemas. Muéstreme a un pastor que no ore por su iglesia y que no le ministre lo necesario, y le mostraré una iglesia con muchos problemas. Una corresponsabilidad en la fidelidad a Dios. La palabra cerca de nosotros está la palabra. Según la palabra del Señor y la historia, Antipas fue muerto. Donde mora Satanás, allí se adoraba a un hombre en forma de serpiente, y esta doctrina era diabólica y perseguía a los cristianos en aquel tiempo, y trataban de amedrentar al pueblo de Dios para que no siguiera adelante. Tomaron a este hombre, Antipas, su nombre, pero Dios lo conocía como el testigo fiel. Quiera Dios que usted sea el testigo fiel. El testigo fiel en todo. Que cuando Dios te diga: fuiste pesado en balanza y fuiste hallado completo. Amén, hermano. Fuiste hallado completo. Dice que Antipas murió encerrado en una imagen de bronce. Dicen que era como un toro donde él cabía una persona. Era un molde de bronce, y debajo del molde encendieron la hoguera. Cuando el molde se calentó, lo calcinó, pero fue el testigo fiel. Y ni aun cuando Antipas, el testigo fiel, fue muerto de manera aberrante, la iglesia retrocedió. Hermanos, aunque hayan carencias, situaciones que te pongan contra la espada y la pared, tus principios son incambiables. Lo que Dios te exige es todos los días y es para siempre. Por el mundo salió ya la apostasía. Ya salió la apostasía hace mucho tiempo. Yo estoy cansado de leer libros que me impactan. Libros que me impactan. De gente que sirvió a Dios un tiempo de muy buena gana y con mucho celo, pero hoy en día uno los ve haciendo diferente. Famosos. La fama. Los ministros del Señor deben cuidarse. Ustedes, muchos de ustedes que son llamados al ministerio, de la fama. El famoso es Cristo. El famoso es el que murió en la cruz. El famoso es el que tiene poder. El famoso es el que tiene la plata. Y ese es Dios. Ese es Dios. Haciendo lo correcto y haciendo lo que se nos mandó hacer, seríamos siempre siervos inútiles, pero testigos fieles. Amén. Fieles. Y hoy en día uno les pregunta a mucha gente: ¿dónde está la apostasía? Y no hay apostasía. Señáleme usted a un apóstata. No hay apostasía. Nadie quiere decir que es apóstata. La iglesia debe descubrir por la Biblia dónde están y quiénes son. La iglesia, hermano, debemos descubrirlo. Debemos cuidarnos, porque la iglesia del Señor debe conocer a su Señor. Debe saber qué quiere su Señor. Y usted siempre debe ser la iglesia que el Señor quiere que sea. Vamos a estar de pie, vamos a orar en esta noche.
Si los músicos pueden cantar algo de adoración mientras oramos, les estaría agradecido. Cierren sus ojos, hermanos, vamos a estar de pie, por favor. Vamos a levantar nuestras manos al cielo, al Dios que puede ayudarnos, al Dios que les va a hacer cumplir muchos años más, amén. Al Dios que les va a hacer extender sus estacas a la derecha y a la izquierda, y les va a hacer heredar naciones y habitarle a las ciudades asoladas. Las ovejas de la matanza son de ustedes. ¿Sabían ustedes eso, hermano? Que las ovejas de la matanza son de ustedes. Los pobres del pueblo.